Muchas gracias. Bueno, se está transmitiendo en vivo, recién le han dado a transmitir en vivo. Bueno, agradecerle a Dios por un día más de vida, agradecerle a usted por otorgarnos este espacio, ¿no? Para poder, digamos, eh, tener esta conferencia, ¿no? Tan importante y de nuestra especialidad. Usted es ingeniera electricista, ¿verdad? Exactamente, ingeniera electricista de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, primera universidad de Latinoamérica, valga mencionarlo. Uy, qué bueno. ¿Cuántos años tendrá, más o menos cuántos años cumplirá la universidad? Comentarle que este año hemos cumplido 400 años de la fundación de la Universidad Mayor y Real Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hemos tenido justamente un evento eh, en su aniversario que ha sido hace 2 meses, donde hemos tenido visitantes de todos los países, donde han venido a rendir homenaje a esta primera universidad de América, ¿no? Ha sido un evento muy importante, grato, y yo orgullosa de ahora ser parte, ya 4 años dictando docencia en esta universidad que me ha acogido como estudiante y ahora, bueno, para poder impartir mis conocimientos a futuros profesionales. Felicitaciones por eso, ingeniera. Bueno, nosotros, eh, usted más o menos, bueno, la Universidad Mayor de San Marcos, estaba viendo, para no equivocarme, cuántos años de fundada tiene, 1500, del año 1551, más o menos 473 años. Casi es hermana ahí con la universidad de usted. ¿Ustedes tienen 400, ¿cuánto? ¿Años? 400 años, ingeniero, es la primera universidad fundada aquí con las carreras de derecho, se ha empezado posteriormente medicina y ya las diferentes áreas, ¿no? De hecho, esta ciudad es muy conocida como la ciudad del estudiante, ¿no? Hay muchas canciones que se han compuesto como la cuna de los estudiantes, que han estudiado aquí muchas personas de otros países igualmente, de otras ciudades, que en su momento quizá no han contado con diferentes carreras, ¿no? Que habían para poder empezar su profesionalización. Entiendo, sí, está bien, qué bueno, ingeniero. Nosotros aquí también en Perú, la Universidad Mayor de San Marcos tiene más de 470 años, ¿no? Es decir, por ahí están en la misma línea. Qué bueno saber Exactamente, ello. Es es la bueno. decana de América, la Universidad Mayor de San Marcos. Y qué bueno saber que viene de una universidad con mucha tradición y la carrera tan bonita como es la ingeniería eléctrica, ¿no? Ingeniería eléctrica, ¿no? Así es. Excelente. Justo estoy terminando de compartir el enlace, los enlaces Zoom para que ingresen. Por favor, ingresar. Estamos, estamos compartiendo. Nosotros para lo que es campos deportivos, iluminación, utilizamos el Dialux. ¿Usted también o qué software parecido utilizan? Bueno, es a nivel de Sí, ingeniería. sí, el Dialux, el Calculux, más que todo el Dialux es el más utilizado, ¿no? Donde es muy completo y es muy famoso, ¿no? En nuestra ramo de iluminación. Sí, es cierto. Justo hicimos un grupo del Dialux y lo dictamos en el Consejo Departamental de Lambayeque. Bueno, la conferencia de hoy es sobre iluminación de estadios, ¿no? Es que es algo muy bonito y también cumplimiento a la normativa de iluminación, al diseño, es muy importante, es una especialidad. ¿Usted ha trabajado en algún proyecto de iluminación de estadios o está en una remodelación o mantenimiento? Eh, Nosotros, bueno, cada vez que hay competencias, ¿no? Nacionales, eliminatorias, igual, la iluminación ya, en el tema de tecnología, hemos visto que cuando vamos a un estadio, bueno, he tenido la oportunidad de ir a los estadios en Lima, la verdad que es impresionante, ¿no? El tema de ingeniería, ¿no? En lo que es iluminación. Sí, así es, ingeniero. Justamente yo hice mi trabajo de tesis sobre este tema
Posteriormente he tenido la oportunidad de supervisar en otro departamento de mi país sobre la iluminación de un estadio en la construcción. He estado presente desde la puesta a tierra, se puede decir, ¿no? Hasta la puesta en funcionamiento de este estadio. He dictado también algunos cursos aquí en mi facultad sobre este tema, puesto que no hay mucha información, como iluminación como tal hay, ¿no? En tema de interiores, qué sé yo, eh, como tal en iluminación de campos deportivos, al menos cuando hice mi tesis, me ha costado encontrar una información valedera que se pueda rescatar, ¿no? Pero sí he tenido experiencia en este ámbito. Ingeniero está con su micrófono apagado. Mil gracias por avisarme, ingeniera. Le decía, nosotros nos encontramos en el norte del Perú, a unos 800 kilómetros carretera Lima, de la capital de Lima de Lima a Chiclayo hay 700 kilómetros, más o menos, 750. Bueno, nosotros contamos, digamos, con especialidad de ingeniería mecánica eléctrica y ese es en el departamento de Lambayeque, que es una de las especialidades, ¿no? No hay mecánica, había ingeniería mecánica pura, pero eso ya no hay. Ingeniería eléctrica solamente lo tienen otras universidades y tenemos ingeniería electrónica. Ingeniería mecánica eléctrica y ingeniería electrónica son las especialidades que están en nuestras universidades. Y los ingenieros mecánicos electricistas son los llamados a especializarse en los software, en el diseño, mantenimiento, supervisión, ¿no? En este caso de iluminación. Llevamos un curso que se llama Iluminación, Ingeniería de Iluminación. Casi me acuerdo, lo llevé en el noveno ciclo, en mi currícula, malla curricular. Y sí, la verdad, después de eso hemos evolucionado mucho software donde utilizamos y optimizamos tiempos, ¿no? Y de verdad que es de mucha importancia, ¿no? Dominar los software ya que minimizan el tiempo y podemos tener simulaciones, ¿no? De iluminación y para el cumplimiento de la norma. Muy buenas tardes, ingeniera. Entonces vamos, ya es una hora de diferencia. Nosotros aquí es las 6:12. ¿Ustedes están una hora más, parece, o están en el mismo horario? ¿Sí? No, exactamente aquí las 7:12 de la noche. Una hora más. Bueno, acá aún está claro. Estamos ya culminando la tarde. Y bueno, a todos los presentes, ya que se conectaron, agradecerles por su participación el día de hoy en nuestro cuarto día de conferencias por celebrarse la Semana de la Ingeniería Peruana, cuyo día central es el 8 de junio y es nuestro Día del Ingeniero, ¿no? En esta oportunidad, ingeniera, si me lo permite, por favor, vamos a presentarla. Usted es maestra en Ciencias de la Ingeniería. Su nombre es Dana Paola Arce Húmeres, ¿verdad? Es decir, así se pronuncia su apellido Sí, materno. Humeres, Humeres. Húmeres, Sí, ¿correcto? También pertenece al Colegio de Ingenieros. RNI, Registro Nacional de Ingeniería, ¿se podría llamar? RNI. exactamente, el Registro Nacional de Ingenieros. Aquí es, bueno, aquí somos ingenieros, sí, bueno, es el registro, ¿no? Igual. Y usted es 54.625. Bueno, yo hace 18 años era el 88.259. Hoy en el Perú estamos bordeando los 340.000 ingenieros colegiados, es decir, de todas las especialidades, ¿no? Hay más de 20, 30 especialidades en ingeniería y la verdad que, bueno, ese es el número de ingenieros más o menos. Usted es nacionalidad boliviana, se encuentra en Sucre, en la capital de Bolivia. Un breve resumen de su hoja de vida para que nuestro participante la conozca. Usted es ingeniera eléctrica, ingeniera electricista, tutora de proyectos de pregrado y docente en ejercicio de materias de electricidad electrónica aplicada, sistemas de control, centrales eléctricas de la Facultad Técnica de la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Bolivia. Es una universidad con mucha tradición, la verdad, gracias por también ir creciendo nuestra cultura, nuestro conocimiento. No sabía, pensé que la Universidad Mayor de San Marcos era la única que tenía más de 400 años. Usted es miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, cuenta con maestría en educación superior otorgada por la Universidad Mariscal José Vallivian del departamento de Beni, Bolivia. Ha laborado como fiscal de obras de proyectos de electrificación rural en la gobernación de Chuquisaca, perdón, Bolivia. Ingeniera a cargo del proyecto Parque de Paneles Solares para Bombeo de Agua para el Chaco, chuquisaqueño. Formó parte del equipo de supervisión como especialista eléctrico en la iluminación con tecnología LED del Estadio Cuarto Centenario de Tarija, Bolivia. Trabajó en la empresa RC Probas como ingeniero especialista en la supervisión de proyectos de electrificación rural, Cochabamba, Bolivia. El nombre de nuestra ponencia es Iluminación de Estadios. Ingeniera, la verdad que déjeme felicitarla por su trayectoria académica y profesional. Usted es una dama, la verdad que nos alegra que las ingenieras estén también enalteciendo la ingeniería. Felicitarla y decirle a todas las damas, ¿no? Eh, que estudien nuestra carrera. Le comento que aquí, de toda la promoción, máximo una que otra dama, que otra ingeniera, estudia ingeniería mecánica eléctrica. Es decir, no mucho las mujeres les llama la atención la carrera, pero las que sí son buenas ingenieras, son personas que aman la ingeniería y están en grandes proyectos, ¿no? Como son las integrantes de nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica Electrónica, ¿no? Ingeniera, muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su conferencia. Muchísimas gracias, ingeniero Pedro Reyes. Sí, como usted decía, la presencia de las mujeres en ingeniería es muy escasa, especialmente en esta área, en este ramo que es la ingeniería eléctrica. Igualmente me he topado con eso en- a lo largo de mi formación académica, ¿no? Donde he sido en muchas ocasiones la única mujer y actualmente como docente también enseño un curso, qué sé yo, de 60 varones, y una mujer o a veces sin mujer, ¿no? Pero bueno, eso no es ninguna limitante para poder desarrollarnos en algo que nos gusta. Inicialmente yo no había escogido esta carrera, había escogido ingeniería en telecomunicaciones, pero en el transcurso de esa carrera he descubierto mi pasión sobre la ingeniería eléctrica, he hecho mi cambio y ahora es a lo que me dedico, es lo que me apasiona, lo que me gusta y sé que los miembros que están aquí como participantes, pues también. Perdón, creo que está con alguien con micrófono. Periódico adicional. No sé si habrá hablado contigo, Oblitas. Estábamos preguntándonos ayer cómo. Ex- Ya. Bueno, continúo. Eh, Como les decía, no es una limitante y siempre mm, a las mujeres, bachilleres que están empezando a escoger el área de acción de laboral, siempre les impulso, ¿no? A estudiar esta carrera tan hermosa que es la ingeniería eléctrica y poder hacer la diferencia. No, bueno, entonces, ingeniero, con su venia, empiezo cuando usted me indique. Sí, ingeniera, por favor, puede iniciar y la verdad que muchas gracias por hacernos esa réplica y también saber que también son muy pocas y son únicas ustedes en la especialidad, ¿no? Es decir, está bien, la felicito y estamos frente a una gran profesional, ¿no? Y estamos muy contentos que se ha dado el espacio desde Bolivia para poder ofrecernos parte de su conocimiento, de su experiencia. Puede iniciar, ingeniera, por favor. Y buenas tardes con todos. Todos, por favor, presten atención. Muchas gracias. Bueno, estoy compartiendo mis diapositivas. ¿Me confirma, por Correcto. favor, si se Está bien, ve Dana. No, sin ningún sí se ve. inconveniente? Sí se ve, Dana. De verdad, antes de que Ya, inicies, te agradezco bastante muy bien. por la llegada Per- y por esa ponencia. Y bueno, adelante.
Te Es el escuchamos. ingeniero Alan Sarabia que está Ya, saludándola. muchísimas gracias. Alan. Sí, sí, lo reconozco, Alan. Somos compañeros en un diplomado hace un mes que hemos iniciado de centrales eléctricas, donde he tenido el grato honor de conocerlo y bueno, gracias a ese evento de amistad que tenemos, pues hoy me encuentro aquí hablando con ustedes. Bien, vamos a empezar. Iluminación de estadios. Bueno, había preparado dentro de mis diapositivas sobre mi formación. Pienso que es un poco redundante, puesto que ya el ingeniero Pedro me ha presentado en tanto a mi formación como mi experiencia laboral. Vamos a hablar un poco para empezar y entrar en contexto sobre la iluminación de estadios, sobre conceptos importantes, ¿no? De la iluminación, aspectos que se toman en cuenta mucho en cuanto a las normativas que se tienen internacionales para que un estadio como tal sea aceptado y sea óptimo para poder en él desempeñar actividades internacionales deportivas como ser un mundial o una Copa América, ¿no? Entre ellos estamos hablando del índice de reproducción cromático, que es como tal el nivel o grado de precisión en el que un objeto iluminado puede reproducir su propio color real bajo la influencia de una fuente de luz. Em, este índice se mide de 0 a 100, donde podemos observar aquí algunos ejemplos, donde 100 es el valor real, se puede tener de un objeto a la luz del sol. Entre los valores mínimos recomendados del índice de reproducción cromática en la actividad deportiva, tenemos, por ejemplo, para una actividad profesional, tiene que ser mayor o igual a los 65, ¿no? Para competiciones nacionales, entrenamientos, competiciones internacionales y torneos. Asimismo, estos requerimientos son importantes para la transmisión en alta definición de la televisión. Preferiblemente se requiere un 90 de índice de reproducción cromática. Otro concepto importante que se debe mencionar es la temperatura de color. Esta temperatura de color es medida por su apariencia cromática y está basada en el principio según el cual todos los objetos, cuando aumentan su temperatura, emiten luz. Este color de luz cambia dependiendo del incremento de la temperatura. Ahí podemos observar cómo se va incrementando la temperatura y va reproduciendo diferentes colores de luz. Otro factor importante para campos deportivos es el deslumbramiento, ¿no? Que es la pérdida de confort visual, que se debe evitar en los jugadores en cancha cuando están desempeñando sus actividades de deportista, ¿no? Hay maneras de cálculo para evitar este deslumbramiento que lo vamos a ver más adelante. Creo que alguien está con micrófono, por favor, si puede apagarlo. Sí, vamos a bloquear los micrófonos, por favor, porque no es posible que estén interrumpiendo. Sí, ingeniera. Ya, muchísimas gracias. Entonces, continúo. Para evitar este deslumbramiento, ¿qué debo hacer? Debo ubicar los puntos de luz a cierta altura. Hay un cálculo que se realiza para poder evitar este deslumbramiento. También se debe reducir la dispersión del flujo luminoso. Se debe apantallar o focalizar las luminarias. Este es un trabajo arduo, detallado, que se realiza con miras telescópicas desde las torres, en el caso que sea una iluminación por torres, pantalla por pantalla, se debe hacer la focalización dentro de un terreno que se pueda ubicar el haz de luz de cada luminaria para poder encontrar la uniformidad, ¿no? También. Em, el ángulo formado por la dirección visual horizontal y la dirección visual al foco luminoso debe ser superior a los 30 grados. Es otro aspecto importante para evitar el deslumbramiento. Como ya lo había mencionado, la uniformidad es un elemento muy importante en los campos deportivos. Se quiere llegar a una uniformidad ideal, cosa que nunca se llega, ¿no? Nunca se llega a esto, pero se debe
aproximar lo más posible y obviamente se tienen parámetros, ¿no? Mínimos a los que se debe llegar en cuanto a una uniformidad general o a una uniformidad extrema. La uniformidad general se refiere a la relación entre la iluminación mínima y la iluminación media sobre una superficie de una instalación de alumbrado. Y la uniformidad extrema se refiere a la relación entre la iluminación mínima y la iluminación máxima sobre una superficie de una instalación también de alumbrado. En este caso, estos valores, tanto de iluminación mínima y media, se puede obtener si nosotros queremos hacer un análisis, si un estadio está valorado dentro de una uniformidad conforme, pues se debe ir tomando puntos, ¿no? Con un luxómetro y sacar esta iluminación promedio y llegar a comparar con los parámetros que se tiene según normativas. También vamos a hablar mucho de iluminación horizontal, iluminación vertical. La iluminación horizontal se encuentra a nivel del terreno. Esta nos va a ayudar a instaurar un estado de adaptación del ojo humano. Y en cuanto a la iluminación vertical, se va a encontrar a 1,5 metros del terreno vertical. Es importante para reconocer el tema de del balón, ¿no? Em, este aspecto de la uniformidad vertical es muy importante para el desempeño de los jugadores, puesto que sabemos que cuando los jugadores están desempeñándose en un partido, pues lo principal es el balón. Se debe observar en terreno y también en una iluminación vertical a cualquier altura, ¿no? Debe estar claro el balón. Eso es importante. Entonces, también dentro de las normativas de FIFA, tienen unos valores mínimos en el tema de iluminación. Después de haber hablado un poco de estos conceptos importantes, recordado como tal, ahora vamos a hablar de los requisitos y condiciones mínimas que se necesita para campos deportivos. Eh, Cantidad de luz sobre el balón debe ser lo más uniforme posible, no debe existir sombras en los jugadores. Cuando nosotros estemos en un evento deportivo y podamos ver sombras de algún jugador, pues ya sabemos a priori que ese nivel de iluminación de ese campo deportivo no es bueno, no debe haber ninguna sombra. La iluminación como tal debe aumentar las destrezas de los jugadores, es decir, no debe minimizar, ¿no? Su desempeño, ¿no? Debe colaborar con ese desempeño de jugadores. El nivel de iluminación horizontal debe ser suficiente y uniforme sobre el área de juego, como les decía, para el tema del balón. El nivel de iluminación vertical debe ser distribuido en forma compensada. Ahí entra el tema de uniformidad. Evidentemente, y por mi experiencia que he tenido en construcción, una cosa es la simulación, una cosa son los valores, los parámetros que uno se pone, las metas que uno se pone de iluminación, pero otra cosa es la construcción. O sea, se va a hacer un diseño con con tanta cantidad de luminarias, con tantos lúmenes se llega, pero en la construcción es muy diferente porque el tema de la focalización, el apantallamiento, nos delimita la uniformidad como tal y siempre vamos a encontrar puntos donde no se está llegando a los valores mínimos y a veces se tiene que ir moviendo, en muchos casos con las miras telescópicas de herramienta, nuestras luminarias, ¿no? Es un trabajo arduo. Y bueno, la luz debe destacar fielmente los colores. Ahí nos habla del índice de reproducción cromática. Ahora entrando ya a las normas internacionales de iluminación, siempre nos vamos a centrar en la mayor norma, que es la FIFA, ¿no? También la Conmebol tiene su reglamentación. Algunos países a nivel nacional también tienen su reglamentación. En mi país, por ejemplo, no tenemos una reglamentación nacional, entonces nos basamos con la Conmebol, que la Conmebol siempre sus valores son inferiores a los de la FIFA. Esta tabla está obtenida de la Gaceta de FIFA, de las recomendaciones técnicas y requisitos para estadios del año 2018. Actualmente hay una nueva, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer el análisis de esta. Como les decía,
iluminación vertical, iluminación horizontal, aspectos primordiales. Aquí tenemos tanto para cámara fija como para cámara de campo. También hablamos de entrenamientos, pero siempre nos vamos a concentrar en lo más importante, ¿no? Que es un evento internacional, no un entrenamiento. En cuanto a la iluminación vertical, el nivel mínimo requerido es de 1700 lux, una uniformidad general de 0,7 y una extrema de 0,6. En cuanto a la iluminación horizontal, se tiene o se requiere 2000 lux mínimamente. Y en uniformidad, en cuanto a la iluminación horizontal, debe de ser mayor o igual a 0,9 en una uniformidad general y en una uniformidad extrema de mayor o igual a 0,8. En cuanto a la temperatura de color, se debe tener un mayor o igual a 5500 grados Kelvin y una reproducción de color de 90. Eso hablamos del índice de reproducción cromático. Esos son los requerimientos mínimos que se debe cumplir para poder un estadio ser candidato, para poder albergar en él un evento internacional de la FIFA, ¿no? Actualmente ha salido una nueva normativa de la FIFA del 2024, donde los requerimientos son mayores en cuanto a iluminación vertical e iluminación horizontal. Obviamente, los requerimientos van aumentando a la par de la tecnología y el desarrollo que se va suscitando en cuanto a iluminación. Esto va a ir aumentando, ¿no? Si podemos ver normativas antiguas del 2012, del 2010, pues vamos a encontrar valores inferiores, ¿no? Entonces, esto siempre va aumentando. Podemos observar acá, por ejemplo, en la iluminación vertical, en cuanto a la clase 5, que es competiciones internacionales, se requiere 2400 lux para cámara fija, para cámara de campo de 1800. Las uniformidades no han aumentado, sí se puede advertir de la anterior tabla, no han aumentado los requerimientos de uniformidades, puesto que, como les decía, es muy complicado tener una uniformidad como tal. El rango de medición de la uniformidad es de 0 a 1. No está cerca, ¿no? Ni del 0,8 porque es muy complicado. En el tema de iluminación vertical, horizontal, un valor mínimo que se debe tener, iluminación horizontal media de 3500 lux, una uniformidad de 0,6 general y extrema de 0,8. Y en cuanto también tenemos aquí una clase 4 para eventos solamente nacionales, donde tal vez un estadio solamente va a ser utilizado para este tipo de acontecimientos solamente nacionales, pues obviamente los valores y los requerimientos van a ser algo inferiores de los descritos para eventos internacionales. En cuanto a las propiedades de la lámpara, estos dos parámetros importantes que ya se ha mencionado de la temperatura de color, en este caso igual no han aumentado, ¿no? Los requerimientos, al parecer incluso han bajado un poco. Tiene que ser mayor a 4000. Y en cuanto a al índice de reproducción cromático, mayor o igual a 65, tanto para clase 5 y clase 4. Adentrándonos ya sobre las luminarias para campos deportivos, los haluros metálicos han sido en el pasado protagonistas principales para las iluminaciones para campos deportivos. Este tipo de luminarias tienen aditivos metálicos. Son lámparas de descarga de alta presión del grupo de las lámparas denominadas High Intensity Discharge. Este tipo de lámparas han quedado en el pasado para nuevas instalaciones, nuevos diseños, pero podemos verlos actualmente en los estadios antiguos, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad aún tenemos en el estadio este tipo de lámparas, ¿no? De haluros metálicos, puesto que no se ha hecho una actualización, un nuevo diseño de iluminación. Em, yo he hecho un estudio de mi estadio, del nivel de iluminación actual con el cual se cuenta. Teníamos
unos juegos importantes en 2009, donde el nivel de iluminación estaba ni en la mitad de lo requerido, ¿no? Pero se ha mejorado aumentando lámparas, obviamente, de haluros metálicos. A la fecha ha mejorado su nivel de iluminación, pero no está acorde para eventos internacionales. Además que seguimos utilizando haluros metálicos y estoy segura que en su país también deben tener los estadios antiguos este tipo de luminarias, ¿no? Actualmente las luminarias que se utilizan son las luminarias LED, que están diseñados para emitir gran cantidad de fotones. Están constituidos por distintos dispositivos, no solamente se cuenta con las luminarias LED, también tiene su driver de control, puesto que estos trabajan en corriente directa, ¿no? Em, Tengo aquí una tabla comparativa de estos dos tipos de luminarias. Evidentemente, todos sabemos, ¿no?, que las luminarias LED de gran manera y desde lejos van a superar a cualquier otro tipo de iluminación, pero aquí tengo una tabla técnica que respalde esto que ya sabemos todos, ¿no? El índice de reproducción cromática en haluros metálicos está en el rango de 65 a 85. Los LEDs están mayor o igual a 85. En cuanto a la temperatura de color, los haluros metálicos están de 3000 a 6000 grados Kelvin y los LEDs están de 5600 a 6000 grados Kelvin. En cuanto al flujo luminoso, tenemos 100.000 a 155.000 lúmenes para los haluros metálicos y para los LEDs tenemos 142.000 a 221.000 lúmenes. Vida útil promedio en horas, mayor a 10.000 para los haluros y para los LED 100.000. Tiempo de encendido, otro conflicto con los haluros metálicos, de 4 a 6 minutos para calentar y emitir luz y aún más para volverse a encender en caso de un corte temporal. En cuanto a los LEDs, se encienden inmediatamente, es decir, no requieren tiempo de calentamiento. Eficiencia también, lúmenes por vatio superior, las luminarias LED. Coeficiente de eficiencia lumínica, los LEDs próximos al 100%. La influencia de la temperatura generada por la luminaria. En cuanto a los LED, alcanza temperaturas menores a 85 grados, evitando el decaimiento lumínico. En cambio, los haluros metálicos, pues, alcanzan temperaturas de 250 grados centígrados. La direccionabilidad de la fuente de luz es proporcional a la luz direccional en cuanto a los LEDs. Y bueno, la de los haluros es omnidireccional. En gastos de mantenimiento, la degradación en cuanto a los haluros metálicos son de 7.500 horas y los LEDs mantienen el 70% de los lúmenes iniciales, incluso después de las 50.000 horas de uso. Una tabla técnica donde podemos ver de gran manera la comparación de estas dos luminarias. Hablando del impacto ambiental, que es un factor muy importante hoy por hoy en todas las áreas, en todos los ramos de ingeniería, no es algo que siempre se debe tomar en cuenta para cualquier proyecto. En cuanto a los haluros metálicos, contienen aditivos metálicos como el mercurio, que puede llegar a ser tóxico y contaminante. Los LED no contienen materiales contaminantes, tienen un consumo energético, disminuyen en un 80% de emisiones de dióxido de carbono, están formados por materiales reciclables y dentro de las ventajas también conocidas en la tecnología LED están en un ahorro del 75% a un 90% en consumo energético y sin sacrificar la intensidad lumínica, o sea, no generan también rayos ultravioleta. Es otro factor. Y bueno, su proceso de reciclado es muy sencillo. Aquí tengo una pequeña tabla con un ejemplo muy básico, real, entre las luminarias LED de 1578 vatios de potencia versus una luminaria de haluro metálico de 1500 vatios. Más o menos me da un ejemplo de 4 horas de trabajo día que se puede asumir el tiempo que necesita, ¿no?, un partido de fútbol con el tiempo previo al evento y el tiempo posterior necesario, ¿no? Los kilowatt hora día
para las luminarias de haluros metálicos, 36, y los kilowatt hora día para las luminarias LED de 37,87, que es muy similar, puesto que ambos son de la misma potencia. Aquí la diferencia, ¿no? En la cantidad de luminarias que yo voy a necesitar con estas dos tipos de luminarias para generar la misma cantidad de lux en cancha. Si yo, por ejemplo, en este caso me he tomado como un parámetro de 2000 lux, que es lo que yo me he puesto como meta, necesitaría 768 luminarias de haluros metálicos versus 312 de LED para generar los 2000 lux. Evidentemente es el doble de luminarias que yo voy a necesitar de haluros metálicos para cumplir la misma meta. Eso traducido en kilowatt hora día de todas estas luminarias, pues se va a generar en haluros metálicos 27.648 kilowatt hora y en los LED 11.815. ¿Y esto en qué se traduce, no? El tema de la energía, pues se traduce también en costo. El costo en dólares calculado para haluros metálicos, para este ejemplo, es de 1.390, y en cuanto a los LED de $594. Entonces podemos observar claramente que supera prácticamente con el doble y más si yo utilizo haluros metálicos. Me cuesta más del doble, ¿no? En los LED me cuesta solamente 594. Es un claro ejemplo, aparte de las ventajas ya nombradas anteriormente, de las luminarias LED. Aquí me he permitido de poner una tabla característica de una luminaria LED para campos deportivos de una de las empresas como ser Philips. Hay muchas empresas que nos ofertan este tipo de luminarias, Schederer también, con similares características, pero bueno, es una de ellas que la puse aquí para poder entender un poco sus características en cuanto a varios factores técnicos, como ser la eficiencia, que está arriba de los 120 lúmenes por vatio, los rangos de temperatura de operación, que van desde los menos 40 grados centígrados a 45 grados centígrados, tipo de aislamiento eléctrico, el grado de protección, tiene el IP66, las dimensiones. Bueno, estas luminarias son de gran tamaño, por ese mismo motivo la manipulación de los mismos es muy delicada. Es muy importante tener o capacitar al personal técnico que va a realizar la construcción, ¿no? Como tal de una iluminación. El peso de la luminaria es de 22 kilogramos, la corriente de entrada 30 amperios, factor de potencia es mayor a 0,95, protección contra sobretensiones 10 kilovatios estándar, tiempo de vida 50.000 horas, índice de reproducción cromática 85, temperatura de color 5.700. Aquí podemos ver que está superando los parámetros que tenemos de FIFA, ¿no? FIFA en 2018 nos pedía una temperatura de color de 5.500. En el 2024 nos pide de 4.000, o sea, está dentro del rango incluso mejorado. En cuanto al índice de reproducción cromática, se pide que sea mayor o igual a 65, entonces también cumple con esto. Un flujo luminoso de 195.000 lúmenes y bueno, una potencia de 1.578 vatios. Esta luminaria, obviamente, al ser LED, necesita un driver, donde podemos ver acá que tiene tres partes, el mains y el DMX y la caja de conexión. Dependiendo de la ciudad donde se esté, el tipo de instalación que se va a hacer, que sea trifásica o que sea monofásica, pues tenemos esas dos opciones en esta luminaria y el tipo de conexión que se debe realizar. Básicamente, estas luminarias no tienen mucho problema. Anteriormente se han ido diseñando algunas con el driver separado, lo cual ha generado inconvenientes, pues ahora viene incorporado, no se tiene que hacer ninguna instalación previa, simplemente ver el esquema de conexiones y hacerlo de manera correcta. Esto en la parte de energía, ¿no? La conexión. Ahora, en la parte de la transmisión de datos es algo también importante porque en el tema de iluminación LED, se tiene programación, se tiene transmisión de datos, se tiene que generar una red LAN
con una fibra óptica para poder transmitir la información. Asimismo, se configura con diferentes IPs para poder hacer posible la manipulación de estas luminarias. Para eso también vamos a necesitar, ¿no?, los conectores correspondientes, el cable de red, el RJ45, los patch cords, etcétera. Un pequeño ejemplo de diseño que yo he realizado para mi ciudad, que no está siendo ejecutado, solo está en proyecto, donde me toma unos parámetros de acuerdo a la normativa de FIFA del 2018, donde como iluminación horizontal me he puesto como meta de 2000 lux, una uniformidad general de 0,9, una uniformidad extrema mayor a 0,8, una iluminación vertical de 1700 lux y una uniformidad general de mayor a 0,7 y una uniformidad extrema mayor a 0,6. En este caso he considerado cámaras fijas, cámaras movibles, varias cámaras fijas y 2 cámaras movibles, donde podemos aquí observar las cámaras móviles. Van a ir dos, una de 0 grados a 180 y otra de 90 grados a 270. Se realiza una simulación, ¿no? Obviamente ahora los programas de iluminación nos apoyan mucho en el diseño, puesto que este trabajo sería, qué sé yo, larguísimo si uno lo hace mediante cálculos. Pues ahora solamente es hacer una simulación, meter datos, meter los parámetros necesarios y ya se puede aquí observar la distribución como tal de lux alrededor de la cancha. Podemos ver diferentes valores, como les decía, una uniformidad ideal jamás se va a tener, pero se puede calcular lo más próximo posible. En esta iluminación que he propuesto, se tiene una iluminación media mayor a 200, una mínima de 1803, que justamente lo tengo resaltado más o menos en el centro de la cancha, una máxima de 2321, es la máxima que se ha llegado en otro punto, que está más o menos alrededor, en la parte inferior izquierda, también en la parte inferior derecha, y se ha logrado también los niveles de uniformidad trazados. Para las diferentes cámaras presentes se tiene esos resultados. Bueno, he hecho un resumen, ¿no?, para que no se haga larga la explicación para las diferentes cámaras, y se ha cubierto las metas, ¿no?, trazadas en cuanto a iluminación vertical e iluminación horizontal. Em, Como les decía, en el tema de la uniformidad es muy importante la focalización de las luminarias. Es importante también el tipo de haz que tiene cada luminaria. Dependiendo de la distribuidora de estas luminarias, va a tener diferentes haces que nos va a dar ya el fabricante. Entonces, cada luminaria se va a encargar de iluminar un pedazo de la cancha, ¿no? Eso lo voy a realizar en mi software para poder proyectar qué partes va a abarcar cada luminaria. En este caso, esta luminaria posee 5 variaciones de tipos de haz. Se los denomina S2, S3, S4, S5 y S6, que ya vienen desde el fabricante indicando, ¿no? Para saber dónde los voy a utilizar a cada luminaria. Por ejemplo, en la parte derecha podemos observar cómo tengo que ir instalando las luminarias. Obviamente no van a estar de manera proporcional o una manera recta, ¿no? Entonces tiene que ir doblando el ángulo para abarcar la esquina. En este caso estoy haciendo un análisis de un estadio con 4 torres. Ya, entonces cada torre debe abarcar su cuadrante, más o menos su cuadrante, pero siempre se sale de allá, y se debe ir direccionando las luminarias con las miras telescópicas para que puedan cubrir con el haz. Y esto va variando de luminaria a luminaria.
En cuanto a la altura de montaje, también es muy importante. Hay una altura mínima aceptable de torres para evitar el deslumbramiento. Ya se había mencionado este concepto y la importancia que tiene para el desenvolvimiento de los jugadores en cancha. Entonces vamos a delimitar en este caso una altura de torre. La torre como tal va a tener un ángulo entre ella y el centro de la cancha, llamado alfa, que debe de estar de 25 grados a 30. También va a haber otro ángulo entre la torre y el set point, que le vamos a llamar beta, que este ángulo va a ser de 45 grados a 75 grados, ¿no? Esos son los valores necesarios para mi cálculo. Eso se hace un pequeño cálculo trigonométrico para poder calcular la altura de la torre necesaria. Obviamente estamos hablando de una cancha reglamentaria, ¿no? Según FIFA, una cancha reglamentaria debe tener de 64 metros de ancho y 100 metros, lo mínimo, y lo máximo 75 metros de ancho y 110 de largo, ¿no? Dentro de estos parámetros y de acuerdo al estadio en cuestión, se va a hacer el análisis. Por ejemplo, el estadio donde he diseñado y he hecho este cálculo tiene 105 metros de largo y pues de ancho tiene 60. Según estos valores, obtengo que la torre debe ser de 60 metros. Entonces, esa es la altura de montaje de la torre para evitar deslumbramiento en este caso en particular. Ahora se va a hablar un poco del sistema de control. Como les decía, se necesita el driver que está incorporado ya en la luminaria y existe un protocolo de comunicación de datos llamado ARNet. Este protocolo de comunicación está diseñado para transmitir la señal de control de iluminación DMX512 a través de un TCP/IP mediante paquetes UDP usando un cable de red. Este protocolo tiene la particularidad de transferir grandes cantidades de datos DMX y bueno, se controla cada luminaria, ¿no? En cuanto a un sistema de control como tal, tenemos con esta iluminación LED una calidad de iluminación, una automatización y programación, una comunicación y conectividad, escenas programadas, niveles de iluminación personalizados, comunicación y conectividad, efectos de iluminación dinámicos, vida larga de lámparas, encendido y apagado instantáneo. Con este sistema de control, que obviamente se va a controlar mediante un ordenador, podemos programar diferentes escenas, podemos hacer que, bueno, las luminarias se enciendan todas en uno, se vayan encendiendo por filas, por columnas, o solo una, solo dos, hagan figuras, hagan juegos de luces. Esa es la virtud, ¿no?, de la iluminación LED. Actualmente hay un estadio en Las Vegas que ya les voy a mostrar al finalizar la presentación, que es la última novedad de iluminación LED, donde podemos ver maravillas. Bueno, al finalizarlo hablamos de eso. En cuanto a la distribución de los elementos de control, pues vamos a tener el sistema de control de las luminarias, el anillo de fibra óptica, la red LAN, los conectores que van a conformar parte del sistema de control. Este es un diagrama un poco esquemático del sistema de control, donde vamos a tener los diferentes elementos, ¿no? A partir de la luminaria, como ser, en este caso, la luminaria que estamos tomando como ejemplo, la Arena Visión, va a tener su driver, va a tener su Arnet DMX interfase, su switch, y va a ir organizándose de esta manera a partir del centro de control. Bueno, aquí un poquito de cálculos eléctricos conocidos por todos, ¿no? En este caso se ha tomado 312 luminarias de 1578 vatios y se ha calculado una demanda máxima de 553 kilovolt-ampere, donde se va a utilizar un transformador, dos transformadores de 300 kVA para poder cubrir esta demanda.
Se ha hecho también un cálculo de un dimensionamiento de alimentadores tomando los tres factores importantes, que es la máxima corriente admisible, la máxima caída de tensión y la capacidad térmica de conducción. Haciendo los cálculos eléctricos necesarios, tomando estos tres parámetros, tanto desde el transformador hasta la luminaria, se va haciendo los diferentes cálculos eléctricos. Por ejemplo, nosotros en Bolivia tenemos la NB777 que nos habla sobre caídas de tensión, donde tenemos un máximo de 5% en todo conductor, 2% en el alimentador, 3% en el resto de la instalación. De acuerdo a todos estos parámetros de iluminación en baja tensión, pues he elegido los diferentes conductores, tanto para fases y neutros. Aquí tengo los diferentes tramos, desde el transformador, desde la línea de media tensión hasta las luminarias, ¿no? Y con este tipo de cálculo, pues se va a ir escogiendo el tipo de conductor y el calibre necesario para la instalación eléctrica. También se debe hacer un cálculo de malla, de puesta a tierra. Eh, También, igualmente aquí en la distribuidora, tenemos una resistencia mínima de puesta a tierra que debe ser, o máxima, perdón, de 10, ¿no? En este caso, en este cálculo que se ha realizado, con 12 varillas de acero de recubrimiento de cobre, tipo Copperwell de 2,4 metros, con cable desnudo de 4/0 WG, y obviamente se tendría que hacer una soldadura Cadwell, ¿no? Y bueno, la resistencia obtenida en este cálculo es de 3,32, que es aceptable en la distribuidora de este departamento donde pretendo proyectar este proyecto, bueno, pretendo instalar este tipo de iluminación. Em, También es necesario un pararrayo que tendría que tener un radio de protección nivel 2, que es para campos deportivos, de 90 metros. Un protector de vía de chispa también, que es necesario. También tendría que tener una baliza, que es importante también dentro de las normativas de estadios. Bueno, un poco también aquí de los cálculos y selección de seccionadores con diferentes normas. Cálculo de protecciones, que es muy importante en el tema del transformador, donde debo considerar el calibre, el poder de corte y la curva de funcionamiento. También el cálculo de corriente de cortocircuito, que en este caso me he permitido elaborarlo mediante tablas para poder elegir las diferentes protecciones en los diferentes niveles que se va a presentar en el sistema eléctrico. Y bueno, es importante también un sistema de emergencia, ¿no? Más allá de todo, un sistema de emergencia que respalde la continuidad del suministro de energía eléctrica. Los parámetros importantes para la elección de un grupo electrógeno, pues es el tiempo de autonomía, la estabilidad de corriente que genera, el tipo de combustible, la potencia del generador, nivel de ruido, generadores monofásicos o trifásicos. Bueno, sobre ya un poco hablando de las conclusiones y recomendaciones para proyectos de iluminación de estadio, se recomienda cumplir los requerimientos técnicos de las normas. En la construcción se debe respetar todas las consideraciones técnicas y de diseño. Se debe tomar en cuenta un factor de reserva para posibles cargas futuras. Tengo aquí algunos estadios con tecnología LED actuales. Por ejemplo, que es un estadio de Cerro Porteño en Paraguay, que tiene ya su iluminación LED con 4 torres. También el Stamford Bridge en Londres. También el Juventus Stadium en Italia. Que es en Río de Janeiro, estadio de Maracaná. Y que es el nuevo, ¿no? El moderno, la novedad, que es el Sphere de Las Vegas, donde es una estructura circular donde tiene 1,2 millones de pantallas LED, ¿no? Mide
una altura de 111 metros y como podemos ver, tiene escenas programadas, puede reproducir diferentes imágenes que nos confunden, ¿no? Es una como una ilusión óptica donde podemos observar diferentes figuras y todo lo que se pueda realizar, se puede hacer maravillas con la programación y las escenas programadas que se puede hacer con las lámparas LED. En mi país, pues tenemos en el departamento de Santa Cruz también un estadio ya con iluminación LED que se ha inaugurado el año pasado, el último. Este que es el más antiguo, que se ha hecho el 2008. Este que es el de Tarija, donde yo he trabajado, que se ha hecho el 2019. Y bueno, eso sería todo parte de mi presentación en esta hora. Lo más que se ha podido un poquito explicar cosas resaltantes para poder informarnos, compartir un poco de conocimientos. em, Obviamente esto es un tema amplio, ¿no? Que se puede abordar más, pero en esta hora se ha podido tratar de resumir un poco este tema tan bonito que es iluminación de estadios. Muchísimas gracias. Les doy la palabra, ingeniero Pedro. Sí, muchas gracias, ingeniera. La verdad que agradezco esta conferencia donde ha detallado parte de la ingeniería eh, de iluminación en estadios y los avances, ¿no? De los suministros, ¿no? Y la manera como se desarrollan los proyectos, ¿no? Es muy interesante, la verdad, claro que en una hora ha hecho un breve resumen y estaría interesante, ¿no? Bueno, tiene toda la apertura. Nosotros nos gustaría contar con usted en unas siguientes conferencias, justo con el día de hoy, con el ingeniero Alan. Estuvimos hablando con un ingeniero que está en Paraguay, que también es ingeniero electricista, y bueno, también ha llevado cursos con Alan y justo conversando nos dio la idea, ¿no? De hacer quizás un congreso internacional donde, bueno, pedirle de favor que, que, que también contar con su participación, ¿no? Ya quizás de una manera programándola para los siguientes meses, ¿no? Pero está bien, la felicito, está bien que desarrolle la ingeniería en este rubro. Es muy interesante. Bueno, en nuestro país, en nuestra región, teníamos un estadio muy bonito que fue partícipe en el 2020 en el 2004 de una Copa América. Se descentralizó y fue aquí en Chiclayo, recuerdo, ¿no? Y hoy a la fecha 2024, bueno, como la mayoría que escuchó o sabe, ese estadio está, digamos, no está, digamos, disponible, ¿no? Para algún torneo, un torneo regional. Es decir, también motivar, digamos, a las autoridades, a nuestro Ministerio del Deporte, bueno, fomentar también las construcciones de estos polideportivos, estadios, coliseos, motivando el deporte, ¿no? Deporte, salud y la verdad que nos interesaría de mucho, ¿no? Para poder, digamos, como ingenieros aplicar la ingeniería de iluminación y, y también dedicarnos al rubro de operación y mantenimiento en este sector, ¿no? Bueno, muy esta especialidad, digamos, aún falta, digamos, desarrollar aquí en nuestra región, en nuestro país, por la falta de apoyo al deporte, ¿no? Bueno, entiendo de que en otros lugares donde se realizan las olimpiadas o se realizan los grandes torneos, ¿no? Igual hay muchos estadios en donde hay profesionales que pueden, digamos, aplicar la ingeniería, ¿no? Pero en este caso, eh, bueno, es muy importante. Hemos dictado cursos del Dialuz, como le comento, y en Lima, bueno, a nivel, digamos, de campos deportivos, de mini coliseos, la ingeniería de iluminación sí tiene fuerza, ¿no? Sí tiene fuerza. eh, y bueno, nuestros colegas también desarrollan, ¿no? El uso de los software, ¿no? Y también el manejo de las tecnologías en lo que es iluminación para el suministro y la importación de estos equipos, ¿no? La tecnología LED.
Escuché, quería hacerle una consulta, es decir, en los avances de la tecnología de iluminación, la mejor lámpara, la mejor óptima, la que es más eficiente, ¿no? En el tema de consumo de energía y facturación, ¿qué, ¿cuál es el avance en lo que es iluminación de alta iluminación, ¿no? Como es la iluminación de estadios? ¿Cuánta potencia se maneja? Eh, mm, ¿Nos puede comentar? Sí, sí, ingeniero. Bueno, justamente es lo que les indicaba, ¿no? Las luminarias del oro metálico es lo que se ha estado usando toda la vida. El cambio ahora es la iluminación LED. Y obviamente estas luminarias LED están adaptándose de manera paralela a los requerimientos que se tiene de las exigencias de las normativas como ser FIFA, ¿no? Por ejemplo, la luminaria que les he presentado era de la generación 3, que es la que se ha utilizado en el Estadio Cuarto Centenario el 2019. Ha habido la generación 2, ha habido la generación 1, se ha utilizado la generación 2 en el Estadio de Cochabamba, que se ha hecho muchos años atrás. Entonces, ¿en qué se va, digamos, superando estos factores o cómo va evolucionando la mejora en la iluminación como tal? Es pues en los factores que se ha hablado, como ser la temperatura de color, el tema del índice de reproducción cromática, que son parámetros importantes de la luminaria como tal, ¿no? Que nos van a ayudar a alcanzar los niveles de iluminación requeridos de acuerdo a normativa. ¿No? En cuanto a al ahorro energético, obviamente la iluminación LED es primordial, o sea, lo más importante, se podría decir, también el tema del impacto ambiental, ¿no? Hoy por hoy, lo que se debe pretender es hacer el cambio de toda esta iluminación que tenemos obsoleta en los campos deportivos, para no solamente ir a la par de la tecnología, sino también para el tema de ahorro de energía. Por lo tanto, se traduce en dinero, ¿no? Ahorro de dinero. Como les había mostrado un ejemplo, cuánto se va a ahorrar en dinero si hacemos un cambio. Evidentemente, y hay un aspecto que no lo he mencionado por falta de tiempo, el tema de costos es también una inversión grande. Cuando se hace un proyecto de iluminación LED, el 80% se va en las lámparas, en las luminarias. Son muy caras, pero a la larga esto se traduce también en un ahorro, ¿no? De dinero. Estoy observando algunas consultas que tenemos acá en el chat, que obviamente por falta de tiempo no las voy a poder resolver, pero les voy a dejar mi correo electrónico para poder absorber cualquier otra consulta al respecto, siempre con la predisposición de colaborar en lo que yo pueda. Con respeto también para el próximo, que ya estamos un poquito atrasados. Eso sería, ingeniero. Enseguida les dejo mi correo electrónico, por favor, en el chat. Muchas gracias, ingeniera. La verdad que eh, estamos muy contentos por escuchar parte de su conocimiento y agradecerles por la ponencia de hoy. Muchas gracias y en esta oportunidad permítame eh, eh, leer el certificado elaborado por nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, Colegio de Ingenieros del Perú, que es el otorgado a usted, ingeniera Dana Paola Arce Humerés, por haber participado como ponente en la conferencia Iluminación de Estadios, que ha sido desarrollado por nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica el día de hoy, 6 de junio del año 2024, por conmemorarse la Semana de la Ingeniería Peruana. Firma la presidencia del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y firma nuestro decano, el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro. Ingeniera, muchas gracias, muchos éxitos en, en todo lo que realice. No creo que sea la primera vez. Espero contar con su participación en una próxima oportunidad. Y la verdad que estamos comunicándonos ahí, coordinamos con el ingeniero Alan para que nos apoye. Muchas gracias. Cuídese. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy cariñoso a Alan esta Gracias, noche. gracias. Y bueno, que siempre los lazos de conocimiento nos estrechen cada vez más, ¿no? Como profesionales. Que tengan muy buenas noches.